pues la película que queríamos ver desde hace cuánto, ya un rato, ¿no? Sí, ya un rato. Sí, desde que se estrenó siempre estuvimos queriendo ir a verla y lamentablemente en los cines que nos quedaban cerca de nuestra casa no la habían estrenado. Afortunadamente ya se abrió de nuevo la conocida línea dorada en la Ciudad de México, lo cual otra vez pues reduce los tiempos y ya pudimos alejarnos más de nuestra zona de confort. Lo que nos hacíamos, bueno, al menos lo que yo me hacía de aquí, de mi casa al cine más cercano, ahora me puedo hacer de mi casa al cine más conveniente. Entonces eso es muy rápido, o sea, entonces ya pudimos ir a ver por fin y la fuimos a ver en un día que fue afortunado porque para la próxima semana ya me metí a ver y ya le quitaron las salas de la mañana y además se quedaron con 2 funciones, una en inglés, una en japonés y una en español por la tarde, y pues qué bueno que la fuimos a ver en ese día, porque tampoco, aunque ya quedara cerca, eso de irla a ver en la tarde nos quita mucho tiempo y no nos bastante, porque se pone peor todavía el tráfico. Digo, ya es menos tiempo, pero aún así se pone feo. Sí, y el regreso ya con todo el metro atestado, pues sí, es más complicado. Sí, pues nos comenta Rich que en su ciudad ya no está, y como dices, ¿no? Siento que en varios ya lo quitaron, entonces, si gana, posiblemente la vuelvan a poner, ¿no? Probablemente, muy probablemente esté de aquí a los Oscar, al menos en una sala en los cines más grandes, más concurridos. Como dices, si llegase a ganar, eso haría que le volvieran a dar al menos esa semana otras fechas, otras salas, pero sí, ya va de salida, pero la pudimos ver afortunadamente. Tarde, pero seguro. Rich, ¿ya la viste o no? Pero bueno, si no, como dice Jason, puede que la vuelvan a poner. Y a ver, así a grandes rasgos, ¿qué opinaste tú? A grandes rasgos, bueno, no sé por dónde empezar, o sea, esta película en inglés se llama The Boy and the Heron y por eso la tradujeron al español como El Niño y la Garza, y aunque la garza sí tiene un poco de significado, algo de protagonismo ahí dentro de la película, son esas traducciones que no entiendo y yo le seguiré diciendo ¿cómo vives? O Kimitachi wa Ikura desa Ikararu desu ka, no me acuerdo cómo era, o ¿cómo vives? Porque de eso va la película, es la manera en la cual Hayao Miyazaki, de hecho en una entrevista sobre esta película un reportero le preguntó que ¿cómo vives? Y Hayao dice la verdad, o sea, todavía no sé qué es cómo vivir y por eso estoy haciendo esta película, por eso hice esta película. La película podríamos decir que está basada en un libro que igual se llama ¿Cómo vives? De 1950 y tantos me parece, pero ahí del 2017 más o menos le crearon un manga. De hecho el manga se lo presté allí, no sé si lo tengas por ahí. Lo tengo arriba. Me imaginé porque aunque sí te dije para que lo mostraras cuál es el manga, se te olvidó. Está bien. Es un manga que yo compré en el 2017 cuando fui a Tokio. Lo compré porque, y lo voy a aceptar, o sea, porque le vi la cara de Harry Potter y dije, pues vamos a checar este manga. Mi japonés todavía no era tan bueno en ese momento para leer qué es lo que decía el título. Entonces dije, igual y es la adaptación manga de Harry Potter hacia el manga, ¿no? Entonces lo compré y luego ya con el tiempo ya seguí estudiando japonés y ya aprendí japonés y pues ya me di cuenta que no tenía que ver, que la traducción del título era ¿Cómo vives? Entonces no está adaptando ese manga para nada, o sea, no es de que si ya leyeron ese manga, que me imagino y no entiendo por qué Panini no lo trajo a México. Hubiera vendido bien cuando estuvo. Hubiera vendido bien, pero no tiene nada que ver con la película. La película es una adaptación libre de Hayao Miyazaki, en la cual nos está contando más su historia, más sus vivencias, más su sentir, que realmente adaptar la película, el manga o el libro a cine. Entonces, por ahí podemos encontrar tal vez algunos paralelismos, algunos personajes, pero realmente no es una adaptación, no es. Entonces, comparten nombre, comparten tal vez algunos personajes, pero hasta ahí, o sea, que hayan leído o no hayan leído el manga o el libro, no implica que sepan, o sea, de qué va esta película. Ahora, por ahí me he encontrado personas que siempre dicen que para ver esta película no se tiene que saber nada. Y sí, en parte tienen razón, o sea, no es que tuvieron que haber visto todas las otras películas de Grupo Ghibli o de Hayao Miyazaki para entender esta película, pero si somos muy estrictos, algo que nos enseñó al menos Star Wars, es que para ver el episodio 4 no necesitamos haber visto los episodios del 1 al 3 que luego fueron creados, entonces realmente pudieron haber empezado por el episodio 5 y de todos modos lo hubieran entendido y luego les hubiera faltado cosas, pero luego hubieran completado, porque así es la vida, o sea, la vida no empieza de 0 y va a 100, la vida empieza en el momento que empieza y la empiezas a disfrutar desde ese momento. Por ejemplo, yo no conocí a Gigi cuando nació, yo la conocí 14 años después de su nacimiento y no por ello no puedo tener una amistad plena con ella porque no la conocí desde el inicio. Entonces a eso me refiero, todo tiene una historia antes, entonces sí, bajo esa premisa no se necesita conocer nada, pero para disfrutarla sí me he dado cuenta que se necesita cierto entendimiento, no
no solo de Japón, sino del mismo Hayao Miyazaki, cuál es su forma de concebir el mundo, porque está plasmada aquí. Entonces, algo que a mí sí me sacó mucho de onda es que cuando fuimos a ver la película, una pareja que iba antes de nosotros compró los asientos que por lo regular nosotros siempre compramos, lo cual a veces me frustra un poco porque es como, sí soy ese tipo de, son mis asientos, o sea, son nuestros asientos, ¿por qué los usan? Pero está bien, los compraron, nos ganaron, está bien, no importa. Pero se salieron a mitad de película y se salieron muy probablemente, puede ser porque pone emergencia familiar, porque tal vez duró más de lo que iba a durar, pero muy probablemente es porque le estaba aburriendo y no la estaban entendiendo. Y sí, es una película hasta cierto punto, es simple en su historia, es muy simple, es un niño que pierde a su mamá, que se va a la mansión de la familia de su mamá, donde ahora va a conocer a su tía que va a ser su madrastra, y que ahí conoce un lugar que construyó su tío abuelo, o mejor dicho su tío bisabuelo, y que lo lleva a una aventura muy al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, y regresa. O sea, el concepto lo hemos visto varias veces, el concepto lo ha reciclado Hayao Miyazaki varias veces, ya lo vimos en el viaje de Chihiro. De hecho, esta parte en la cual parece que entra dentro de un túnel, por ejemplo, en el viaje de Chihiro es como un puente, en Mi vecino Totoro es como un túnel pero de ramas, de maleza, y que al otro lado hay algo fantástico. En el viaje de Chihiro es este balneario, estas aguas termales de Yubaba, en Totoro es el mismo Totoro. Entonces aquí es este mundo fantástico que en ciertos momentos parece que es el limbo de donde vienen las almas, ¿no? Entonces sí tiene momentos que Hayao Miyazaki recicla, pero aún así tiene hasta cierto punto el mensaje de cómo se viven las cosas, que lo ha plasmado Hayao Miyazaki una y otra vez. Entonces se va a disfrutar más si han visto anteriormente la filmografía de Hayao Miyazaki, y mucho más si conocen un poco de la historia del director. Porque es lo que había dicho, ¿no? Que sí lo platicamos ahí, que dijiste que había dicho que iba a ser una película más, pero si lo dejaban hablar como de su historia, y aquí como qué habla de él o por qué. Bueno, él nació en Utsunomiya, que está al norte de Tokio. Yo nunca he ido más arriba de Tokio, yo es de Tokio hacia abajo hasta Fukuoka. Conozco algunas ciudades de Japón desde ahí hacia Fukuoka, nunca he ido hacia arriba, entonces no conozco Utsunomiya, pero es una ciudad pequeña, pero lo suficientemente importante en su momento para haber sido bombardeada por los Estados Unidos, por los bombarderos. Lo que te decía también en ese momento es que la gente habla mucho de las dos bombas que se le aventaron a Hiroshima y a Nagasaki, pero no tanto de los bombardeos con, no sé si era napal, según yo sí, pero o sea, el napal está más asociado con la guerra de Vietnam, pero sí eran bombas incendiarias que sí terminaron por arrasar algunas partes de Tokio, sino que gran parte de Tokio y pues ciudades colindantes. En ese caso le tocó a Utsunomiya. En ese momento Hayao Miyazaki tenía 3 años. Entonces, aunque no perdió a su mamá en este incendio, lo que él sí recuerda mucho es que cuando estaban huyendo de Utsunomiya para irse a un lugar como aquí, más remoto, en el camino se encontraron con una señora y a su hijo, a la cual sus papás decidieron ayudarla cuando se estaba quemando Utsunomiya. Entonces, eso lo marcó mucho. Hayao Miyazaki nos cuenta que su papá era alguien con dinero, eran una familia adinerada, por lo cual no padecieron hambre y de hecho comían, él lo dice, comíamos relativamente normal en comparación a otras familias porque mi papá tenía dinero. Igual aquí el papá de Majito tiene una empresa que se dedica a crear los toldos para los aviones. No recuerdo la fábrica del papá de Miyazaki de qué era, pero también era una fábrica que tenía que ver con el ejército. Entonces aquí hay una escena en la cual el papá se congratula porque está haciendo mucho dinero, porque él lo dice, sí, está yéndole mala, o sea, sí, la guerra está mal, pero pues está entrando mucho billete aquí, ajá. Y eso Hayao Miyazaki lo vio y no le gustó, o sea, hasta cierto punto está aquí viendo esa parte que no le gustó de su papá. No es que le dé vergüenza, pero no lo sé qué tanto, porque si no se han enterado por ahí, Hayao Miyazaki se cambió, no el apellido, pero puede ser insignificante, pero lo que sí se cambió es lo que se conoce como un radical del kanji de Miya, me parece, o de Saki. Es muy insignificante. El kanji, el radical original es el radical de grande, bueno, kanji de grande. Radical, cuando me refiero a un radical, es una partecita del kanji en general. Por lo regular, un kanji es monokanji, que es nada más de un kanji, o puede tener varios kanjis. Entonces, en este caso es un radical que es un kanji que es el de grande, se lo cambió por otro que no me acuerdo cuál es. Se lee igual, se lee Miyazaki, pero yo siento que sí se quiere desvincular, al menos su apellido, y cuando se escriba en su tumba o cuando se escriba de él en otros medios, sí desvincularse hasta cierto punto del kanji del apellido paterno. Entonces no sé hasta qué punto realmente no le gustó esa parte de su papá, que se congratulara
con las ganancias económicas a través de la guerra y que no ayudara a esta señora con su hijo cuando estaban escapando de Utsunomiya. Y eso se ve reflejado aquí. Sí, no sabía eso, pero o sea, debe haber sido también. Quién sabe cómo se llevaban, pero como dices, sí tiene mucho sentido que lo haya puesto aquí. Sí. Ahora, otra cosa, que pareciese que la mamá de Miyazaki murió cuando él era niño. No, para nada. La señora murió ahí de 1980 cuando tenía 71 años, que para la época ya era una señora grande. Creo que después de los 68, ya cualquier año después de los 68 ya empieza a ser tiempo prestado. Tal vez actualmente ya podemos decir a partir de los 78, pero en esa época de los 68, ¿no? Entonces ya era una señora grande. Pero ¿qué es lo que sí pasa? En 1947 la señora sufre de tuberculosis espinal y eso la lleva a la cama del 47 al 55. Imagínense, casi una década en cama en el hospital. Esto se ve reflejado en Mi vecino Totoro cuando las niñas tienen que ir a ver a su mamá que está en el hospital. Aquí lo vuelvo a plantear, pero aquí sí muere su mamá. ¿Por qué? Porque, y espero que no, espero de corazón que no, pero si han tenido a alguien en cama o han tenido a alguien en un hospital, su forma de ser de la persona cambia, ya sea por medicamentos, ya sea porque no les da el sol, ya sea por el cansancio, el agotamiento, la depresión, la gente cambia. Y lo que yo siento que aquí no, que eso sí no ha hablado Miyazaki, eso es solo pura especulación mía, es que la mamá de Miyazaki que él recordaba antes de que le diera la tuberculosis es muy diferente a la mamá que recuerda después de que le dio la tuberculosis. Yo creo que la mamá de Miyazaki llegó un momento a estar tan cansada y que no se puede culpar a una persona en ese estado, pero imagínense el trauma que pudo haber tenido un niño, de que en algún momento le ha de haber dicho, tú no eres mi hijo. Como se ve en la escena, ¿no? Cuando va a dar a luz, sí está fuerte, lo que le dice está muy, muy feo. Pero como dices, tiene mucho sentido si conoces la historia, si no, pues está un poco raro, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que nos está dando a entender Miyazaki es que su mamá murió en el hospital. La señora que salió del hospital casi una década después era otra persona, era una sustituta de esa mamá que tanto amaba. Y que muy probablemente le dijo, te odio, tú no eres mi hijo. De nuevo, casi una década en el hospital, se entiende por qué podría ser eso. No, pues sí tiene mucho sentido que tenga muchas partes de su historia, porque en general es una película rara, ya otra vez, igual que con Godzilla. O sea, sí tiene como que una línea y pues sí es un viaje y todo, pero hay escenas como esa que dices, qué raro, ¿no? ¿Por qué lo puso ahí? Como que muy random. Digo, sí te puedes dejar algo, pero en general está raro. Y ahorita que conoces todo lo que le ha pasado a Miyazaki, pues ya cambia la forma en la que la ves. Sí, entonces por esa parte lo que tiene que ver con su mamá. Y de hecho, si se dan cuenta, gran parte de la película es eso, porque hay una parte en la cual le dice a esta niña que se llama Himi, que también, bueno, para los que no sean perceptivos, es la mamá de Majito. Le dice, vente conmigo porque ahí vas a ir a morir, y le dice, no, porque voy a ser tu mamá y voy a dar a este hermoso niño. Entonces es como la parte de decir, la historia es como tiene que ser escrita. O sea, si yo hubiera podido salvar a mi mamá de que padeciera esto, lo hubiera hecho, pero no me hubiera podido dar a mí, yo no pudiera haber nacido. Entonces también es esta parte, nos habla Miyazaki de que vale la pena vivir la vida, vale la pena llegar nacer para vivirla. Yo entiendo que choca mucho y tú lo has hablado mucho con este pensamiento de para qué venir a vivir a este mundo si van a sufrir. Miyazaki nos dice, porque hay esperanza, porque hay posibilidad. Ya filosofías aparte, filosofías después, ya podríamos luego discutirlas, pero ese es el mensaje que nos da Miyazaki con esta película. Y no sé qué tengan los japoneses, que siento que los latinoamericanos podemos llegar a compartir tal vez esta fijación con la madre, porque si se dan cuenta, no es la única película acerca de las mamás en las grandes obras japonesas. Por ejemplo, de las últimas que han sido estrenadas, podemos hablar de Belle, de esta Belle que su mamá muere por salvar a un niño, ella no la perdona, pero al final se vuelve su mamá y se vuelve la mamá de unos niños que ni conoce, pero los va a salvar. Entonces es de nuevo la figura materna en creo que es Makoto Shinkai esta película. Sí. Otra de las grandes obras, Evangelion también tiene mucho de la mamá. O sea, recordemos que las mamás son como que se vuelven el alma de los Eva, pero si lo pensamos así, entonces como que podríamos decir que son los niños cuando se meten dentro de los Eva, que son los niños que regresan al útero materno y es donde se sienten protegidos. Entonces de nuevo podemos ver esta figura materna, esta figura del nacimiento de la madre como ese ser que protege. Y sí podríamos estar hablando de muchos de los animes que nos gustan, tienen que ver mucho con la figura materna, lo cual no es raro cuando pensamos principalmente todavía, si no mal recuerdo, hasta la década de los 90, no sé si todavía en el 2000 y tanto, la figura paterna era básicamente ese señor que daba el dinero.
Ajá. Pero imagínense, podríamos decir que en la cultura latinoamericana los papás son distantes, ¿no? Podríamos decir tal vez ya no tan recientemente, pero hablando de esas épocas. En esas épocas, si algo el hijo quería con el papá, se lo tenía que decir a la mamá para que la mamá no solamente se lo pasara al papá, sino que viera el momento adecuado sin interrumpir su lectura de periódico, su comida o lo que fuese, para pedirle lo que el hijo quería. Entonces la mamá se lo pedía al Otosan, el Otosan se lo decía al Ocasan, el Ocasan ya iba con los hijos a decirles el veredicto del padre. Es verdad, es muy feo cómo tenían tan marcado, porque espero que ya haya cambiado todo eso en Japón, ¿no? Si era, o sea, como se dice, ¿no? Así de que la mujer vivía por los hijos y el papá pues sí podía pues trabajar y todo porque estaba ausente, como dices, ¿no? Justamente eso de que era la mamá la que tenía que meterse por los hijos. Y se ha visto en muchas películas, ¿no? Japonesas en general, yo creo que así es parte de eso. Pero es que siga siendo así o ya. No, ya han cambiado. Las últimas veces que he ido a Japón ya he visto padres cargando más hijos. Ajá. Ay, sí me imagino, no, sí, como se mostraba era súper fríos, ¿no? Ay, sí, madre de Dios. Sí, la primera vez que fui a Japón sí me acuerdo que, por ejemplo, se me hacía muy raro que cuando llegaban chicas así a verse para ir a ver, por ejemplo, una película, ni se daban la mano, sino que nada más se inclinaban así de hola y ya, ¿no? La última vez que fui a Japón, que ya hace años, sí. ya se abrazaban. Ah, entonces, ya cambió, ya con la globalización. Sí, ya se abrazan cuando se ven las amigas, dices, pues ya han cambiado las cosas. Sí, qué bueno. Espero que, como dices, en lo demás también. Pero creo que sí, allá sí están muy marcados como que los roles de la familia, ¿no? Sí. No, sí, podríamos hacer también un video acerca de los roles familiares dentro de Japón. La hija, por ejemplo, aunque ya tenga 30 y tantos años y sea la jefa en su departamento, mientras sea soltera, tiene que ser la encargada de hacer el evento para toda la familia, porque es la hija. Terrible, solo por ser mujer. ¿Qué tal? Ajá, sí. No, qué fuerte. No, está muy fuerte que esté tan marcado para todos, ¿no? Pero qué terrible. Bueno, sí está muy interesante hablar de eso. También cuando vuelvas a ir o vayamos, estaría cool ver cómo ha cambiado también, ¿no? Sí. Ojalá sí. Pero pues sí, creo que sí. Como dices, sí se necesita bastante saber de Japón para entenderle un poco más. Yo sí creo que para muchos ha de haber sido un poco rara. O sea, visualmente es muy bonita y tiene bastantes cosas, pero sí podría ser rara porque no, o sea, como dices, como esas escenas son como que muy pero ¿cómo? Y no lo llegas a conectar, más que conoces todo este trasfondo, ya te queda más claro y hasta siento que llega más el mensaje, ¿no? Decir, pues lo que te trata de dar a entender Miyazaki, ¿no? Más con lo que vivió, cómo lo vivió, como dices, sí está, se aprecia más. Sí, entonces, bueno, otra de las cosas que también tienen, si saben un poco de japonés, bueno, con mucho, el nombre. Ya hemos visto, bueno, antes tendríamos una sección en el canal Japón, pero ya con el tiempo y las cosas, Gigi entró a la universidad, ya no tiene tanto tiempo para dedicarse a editar, entonces pues tuvimos que recortar algunas cosas, pero antes hablábamos de los kanji en los nombres de los personajes porque son importantes, o sea, los nombres se los dan por este sentido de lo que significa, ¿no? Entonces aquí Majito, que es el protagonista, tiene dos kanjis, que es el de verdadero, el de verdad y el de persona. Majito, persona. Por lo regular, esta combinación de kanjis en nombres los van a encontrar más como Makoto, como el mismo Makoto Shinkai, o como Masato, una de las dos. O sea, Majito es muy raro que lo pronuncien de esa forma. Por lo regular la pronunciación es Makoto y luego Masato. Pero ¿por qué Majito? Porque si se acuerdan, si han visto anime, hay uno muy famoso que se llama Jujutsu Kaisen, donde uno de los villanos se llama Majito. Pero su Majito es el mismo kanji, que de hecho es muy sencillo, son dos trazos. Exacto, y lo acaba de hacer. El otro es el de Ma, que puede ser magia, pero también demonio o bruja. Entonces, en su caso es como persona malvada. Ajá. Por lo regular, no se lee esa combinación de kanjis como Majito, sino como Majin, como en el caso de Majin Buu, que es de Dragon Ball, entonces sería Majin, pero aquí decidieron también ponerle Majito. Pero aquí, ¿por qué se entrelaza en esta intersección? Porque en este sentido, Hayao Miyazaki, si se acuerdan, una de las cosas que él dice, Majito, cuando le dice a su tío abuelo o tío bisabuelo que haga su mundo, dice, no, porque soy una persona mala, soy Majito. Entonces lo que nos está diciendo Hayao Miyazaki desde el título del nombre de su protagonista es que las personas verdaderas tenemos algo de maldad, o sea, hay algo por ahí, no somos totalmente buenos, pero eso no implica que aspiremos a hacerlo. O sea, las personas verdaderas no nacemos santos, pero podemos hacer un cambio. Entonces, con esos pequeños detalles la obra se va enriqueciendo. Sí, bastante. Esa sería una de las cosas. Otra de las cosas que también se representa a Hayao en esta, bueno, Miyazaki, porque no lo conozco y Hayao es su nombre, el señor Miyazaki Sensei, es que explora la creación artística. Esta parte de el bisabuelo que le dice que le va a heredar su mundo de fantasía, su mundo de ficción. Miyazaki en esta parte que parece
que rompe con la parte de la madre, pero no, porque todo tiene que ver con la creación, ya sea la creación física a partir, o sea, del ser humano a partir de la madre, o de la creación del ser humano a partir de lo que sabe y cómo lo representa dentro de sus saberes diarios. Es esta torre que le dice, mira, tú tienes estos elementos y para mantener este mundo de fantasía de pie, los tienes que ir poniendo bueno, los tienes que apilar. Aquí pareciera en una primera instancia, y ahí me equivoqué en la primera lectura, de que Hayao lo que nos está diciendo es que le quiere heredar su compañía Ghibli a su hijo, pero no, todo lo contrario. Ya después de estarla analizando, masticando, pensando, me doy cuenta que el mensaje que nos está dando Hayao, porque de hecho lo niega, le dice, no voy a seguir con tu mundo, aunque se destruya, yo no lo voy a seguir, porque lo que nos dice Hayao es que solo Hayao Miyazaki puede hacer lo que Hayao Miyazaki hace, no porque sea especial, sino porque él es único, como cada uno de nosotros lo somos. Gigi no puede aspirar a que alguien la suceda de su arte, porque es el arte de Gigi. No puede Gigi aspirar a que su hija, su pupila, lo que sea, o pupilo, lo que sea, le continúe su legado, que es lo que a veces muchos padres quieren con sus hijos. Sí. Miyazaki lo que nos dice es que cada quien tiene que construir su propio mundo, no puede seguir con el legado de alguien más, y él lo hizo. Él no siguió con el legado con la compañía de su padre. Él quería ser mangaka, luego no terminó siendo mangaka, sí hizo unos mangas, hizo el de Náusica, pero terminó siendo animador, y qué bueno que no la haya hecho de mangaka, pero de animador creo que es un regalo, ¿no? Lo que nos ha dado. Entonces, esta parte de la creación va por ahí, pero también hace una crítica a las leyes, hace una crítica a los gobernantes con los periquitos. Los periquitos retratan a la humanidad en sí. Parece que son personas, pero dice que apenas son un reflejo de las personas. Dice, o sea, los periquitos son las personas que solamente repiten, por eso ponen un perico. Son los que no tienen un criterio propio, son los que repiten lo que otras personas les dicen que tengan que repetir, como si fueran pericos. Parece que son personas, pero son violentos, son destructivos, y su rey lo es aún más. Su rey cree que es fácil crear este mundo de fantasía, que es fácil apilar, en su punto de vista, que es fácil, si lo trasladamos a la obra de Miyazaki, que es fácil animar, pero dice, no lo es. Y cuando se da cuenta que no es tan fácil como él creía poder apilar estos cubos, estas cosas, estas piezas, lo que hace cualquier persona perico, recurre a la violencia, se desespera, y lo único que puede hacer es destruir. O sea, Miyazaki, esta película tiene una gran alegoría por todas partes, le tira como de nuevo desde política, nos habla de su historia, nos habla de su relación con su mamá, hasta nos habla de lo que lo inspiró, de sus inspiraciones. Aquí tenemos esta mansión, que esta mansión está basada en un libro que se llama The Ghost Tower, que no me acuerdo quién escribió este libro, creo que se apellida de Dogawa, pero no estoy seguro ahorita. Rampo me parece que se llama, que cuando la leyó le fascinó, que después, pocos años después de que leyó ese libro, como por 1950 y tantos, si no me recuerdo en su biografía que leí, vio una película francesa que en español me parece que se llama El Tirano, en francés no me acuerdo, tiene dos nombres, como El Niño y la Garza, igual y algo, ¿no? Sí. Y al ver esa película también se llevaba en una torre, en una torre. Lo que ahí descubrió Miyazaki es su fascinación por las torres, porque él dice que es más fascinante para el ser humano la imponencia de las torres, de sus laberintos, de ir subiendo. Y de hecho, si nos vamos a algunas de las obras más famosas como Los Caballeros del Zodiaco, que en esencia no es torre, pero sí van subiendo, es este sentido de ir creciendo, de ir progresando, de llegar desde abajo hacia arriba, que lo acabamos de ver en una película española de hace un par de años, que, ¿cómo se llamaba? El Hoyo, me parece, donde igual les daban la comida. Sí. Entonces, esa fascinación la vuelve a trasladar Miyazaki a esta película. ¿Y la garza qué sería? ¿O solo es como, por qué? Bueno, Miyazaki siempre y eso me encanta de las películas de Miyazaki, nos dice que así como Majito es una persona verdadera, pero también tiene un poco de maldad, todos los antagonistas, entre comillas, de las películas, de las obras de Miyazaki, empiezan así como siendo los villanos, pero dice que tenemos que conocer su historia, que tenemos que conocerlos a fondo. Las garzas en Japón, igual que en el antiguo Egipto, representan el renacimiento. De hecho, de ahí se cree que nació el mito del fénix, que el fénix viene de las garzas, y en este caso las garzas reales. Entonces la garza es ese simbolismo de renacimiento, pero también nos habla de que no porque parezca que sea real, cuando las conoces realmente no pareciera que son más torpes de lo que realmente son. Entonces esta garza por esa parte viene. Pero como se dan cuenta, la garza no tiene un mayor peso en la trama más allá de Himi o Toriko, que bueno, Toriko también podemos hablar que es la representación de una madre hermana mayor muy al estilo de Misato Katsuragi en Evangelion, que también es otra de las mamás que quisieran tener
tener mamás, hermanas mayores, que también podemos encontrar en gran cantidad de animes, de estas hermanas mayores que protegen, se dan cuenta, mujeres protegiendo a los protagonistas, mujeres dándole coscorrones a los protagonistas, guiándolos. Les digo, los japoneses tienen mucho esta fijación con la madre. Entonces, por esa parte, la garza sí tiene significado, pero no comparto que sea un peso tan importante más allá de encontrar en esas personas que parecen que son nuestros enemigos, o sea, o que nos desesperan o que parecen malas, a un aliado, un amigo, como el mismo Majito al final de la película concede y dice que la garza es su amiga. Pues qué interesante, sí son bastantes cosas que, pues yo creo la verdad que sí, que cualquier persona podría decir, estuvo rara, ¿no? Y ya, si no busca más o si no se entera de muchas cosas al respecto, ¿no? Sí, la garza es el simbolismo del renacimiento, del que una y otra vez Hayao Miyazaki ha hecho con su historia, ha puesto a su madre en diferentes películas, se ha puesto a sí mismo como niño que o sea, renace una y otra vez dentro de sus fantasías, bueno, sí, de sus ficciones, no fantasía, dentro de sus ficciones. Entonces eso es la garza, ese es el simbolismo de la garza, pero yo sigo quedándome con el nombre japonés, ¿tú cómo vives? Pues sí es mucho mejor. Y bueno, ya para terminar, o al menos de lo que por ahí estuve entre investigando, leyendo y pues lo que también estuve masticando, los guaraguara, que son estos que están ahí atrás, si se notan por ahí, son estas cositas que nos recuerdan mucho a los de, ¿cómo se llama la película? La princesa Mononoke, a estos duendecillos de los árboles, se olvidó el nombre de los duendecillos ahorita. Aquí tienen un vínculo pues metafísico, porque son la materia prima de la humanidad, pero que están siendo devorados por la colisión de estos pelícanos, que también los pelícanos tienen ahí su parte, porque ellos mismos dicen, por ejemplo, Majito parece que los desdeña porque se están comiendo estas criaturas súper hermosas, súper kawaii, súper cute, y Majito dice, pues ustedes son los villanos, y dice los pelícanos, no tenemos nada más que comer, o sea, no hay nada más para nosotros, y si no lo hacemos nos morimos de hambre. Nosotros no nos metimos aquí porque quisiéramos, nos trajeron. ¿Qué es lo que podemos hacer sino más que consumir esto? O sea, también por ahí nos está hablando de que en ocasiones las personas hacen las cosas porque realmente su única opción es dejarse morir. Entonces, que no seamos tan rápidos al juzgarlos. Pero bueno, con los guara, Miyazaki nos llama la atención sobre los peligros de crear fantasías sin una cuidadosa consideración. O sea, las historias no existen en el vacío. Y esto me recuerda mucho a algo que dijo alguna vez también uno de mis autores favoritos, que es, olvido el nombre, Grant Morrison, que dice que, me acuerdo, no me acuerdo si fue Grant Morrison o Neil Gaiman, ahorita lo estoy confundiendo quién fue el que lo dijo, pero que Superman es tan real o más real que cualquier persona que haya existido. Aquí con esto también Miyazaki nos dice que las historias, que las películas, que tengamos cuidado cuando creamos ficción, porque están creándose en universos paralelos. Por eso a mí me gusta mucho el título que le pusimos a nuestro canal, Tierra 1, de donde se crean todos los universos paralelos que crean todos los autores en esta tierra, que lo están creando, y que nos dice Miyazaki que la interpretación de un artista puede vincularse profundamente a la experiencia de las audiencias, que tenemos que tener cuidado con lo que creamos, porque no va hacia el vacío, o sea, es una carta hacia las demás personas que las van a interpretar. Entonces, que tenemos que tener cuidado con estas conexiones y cómo son creadas, porque pueden modificar el entorno, que es lo mismo que una vez les digo, no me acuerdo bien quién lo dijo, porque si se habrán dado cuenta, yo soy una persona que se centra en las ideas y no tanto en las personas quien los dice, y a veces sí me culpo por ello, porque sí digo, tengo que poner más atención a quién dice la idea, pero como a mí me encantan las ideas, ya no importa quién la dijo, me quedo con la idea. Sí. Entonces, por esa parte lo vuelvo a repetir, Miyazaki, que tenemos que tener cuidado con las creaciones que creamos, porque van a resonar en otras personas. Pues sí, tiene bastantes mensajes bonitos, viéndolo así le sube bastante. Sí, por eso para mí es una de las mejores películas de Hayao Miyazaki, pero entiendo por qué hay personas que terminan por no entenderlas, tal vez, o no es de su interés. Entiendo que para no todo el mundo es de interés la cultura japonesa, tampoco tienen que leerse la biografía de Hayao Miyazaki o conocer sobre otros aspectos, o que les guste el arte o la animación, pero si les gusta y les interesa, esta película tiene mucho que decir. Parece que no, parece que es un sinsentido en ocasiones, sí, pero de eso va, y el mensaje más importante de la película es tú cómo vives. Y ya después de verlas, ¿sí crees que se gane el Oscar o qué? Sí, se lo tiene que ganar. No encuentro película con mayor mensaje que se le iguale, claro. Sí. La otra película con un mensaje así de grande y con mensajes fuertes, pues no es animada, es la de Yorgos Lanthimos, Poor Things. Y creo que el problema de haber visto esas dos películas tan seguido es que lo que vea después voy a decir, yo creo que ya veremos en las próximas reseñas, pero sí, bueno. Ajá.
¿Algo más que quieras decir de El niño y la garza? No, creo que ya que abarqué todo lo que tenía que decir y ya vamos casi por la hora, entonces sí fue suficiente. Ok.